Y en este caso vamos a hablar hoy del gerundio. Pero antes, recordemos, refresquemos un poco de la historia gramatical del español. Y vamos a hablar específicamente de los verbos. ¿Qué es un verbo? Es una palabra que indica una acción, un estado o una circunstancia. Y dentro de los verbos tenemos sus formas no personales. Se dice así porque son verbos que no contienen implícito una persona gramatical. Recordemos eso de la persona gramatical. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros en el español de España o ustedes en el español latinoamericano y ellos y ellas. Estas formas no personales son el infinitivo, que es como se presentan los verbos en su estado, vamos a decir, puro, en las terminaciones ar, er, ir. Amar, comer, salir, saltar, bailar, escribir, redactar. También la otra forma no personal es el participio pasado que termina en ado o en ido. Amado, comido, salido, cantado, escrito, redactado. Y finalmente nuestro amigo el gerundio que termina en ando o en endo, como en amando, comiendo, saliendo, escribiendo, redactando. De él es del que vamos a hablar hoy. Pero primero, antes de entrar en materia, en los ejemplos, vamos a comentar un poquito de sus características. El gerundio es un verbo que nos va a expresar que una acción se está realizando en el tiempo o que viene de un pasado, continúa en el presente o que está por finalizar en un futuro. El gerundio va a siempre establecer una relación de dependencia con el verbo que expresa la acción principal. Esto ya lo vamos a ver en el ejemplo, en los ejemplos, perdón. Pero esta relación de dependencia debe ser o anterior al verbo principal, a la acción del verbo principal, o simultánea a la acción del verbo principal. El gerundio tiene un valor adverbial. ¿Esto qué quiere decir? Que en frases adverbiales va a complementar lo que nos informa el verbo principal. Va a añadir una circunstancia a lo que nos informa el verbo principal. También el gerundio forma perífrasis verbales, es decir, se une a un verbo auxiliar que está conjugado para darle un matiz más específico a lo que queremos expresar. Y vamos a ver que tanto en el lenguaje oral como en la lengua oral, como en la escrita, el gerundio nos permite expresar matices más ricos de lo que queremos comunicar. Ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver aquí el gerundio como adverbio. El gerundio puede desempeñar la función de adverbio de modo, de condición, de tiempo, de motivo y de concesión. Vamos a ver aquí, vamos a trabajar con una expresión de motivo. Pero primero, siempre vamos a ubicar nuestro verbo principal, en este caso el verbo decidir, con la palabra decidió. Ella decidió, Petra decidió. Y nuestro gerundio, que es el gerundio del verbo sentir. Y leamos que dice, sintiendo la lluvia, Petra decidió quedarse en casa. Por ese motivo, ella decidió quedarse en casa. Sentir la lluvia es previo a la decisión de quedarse en casa. Aquí vemos un gerundio de anterioridad. Vamos al segundo ejemplo.
Estando en la escuela, Mercedes tuvo una caída. ¿Qué me puedo preguntar aquí? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Mercedes estaba en la escuela. Estar en la escuela es previo a tener la caída. Aquí también vemos que hay un gerundio de anterioridad, de concesión. Esto indica, cuando es una expresión concesiva, que a pesar de un obstáculo o dificultad, se da la acción del verbo principal. Aún sabiendo que era difícil, ganamos el juego. Aquí, el saber que era difícil es previo a ganar el juego. Aquí hay una concesión, se ganó a pesar de todo. ¿Ok? Entonces vemos siempre en la primera parte, en estos casos, el gerundio en sintiendo, en estando, en sabiendo, y la relación que se establece con el verbo principal decidió, tuvo, ganamos. Ahora veamos esta, donde el verbo principal va a aparecer en la primera oración. Cuando llegó el autobús, Felipe salió corriendo. Aquí, ¿cómo salió Felipe? Corriendo. Corriendo va a establecer una relación con el verbo salir, pero esta frase completa va a establecer una relación de dependencia con esta primera frase, perdón, cuando llegó el autobús. Aquí hay una relación de simultaneidad. Llega el autobús y Felipe sale corriendo. Y vamos a ver finalmente una donde nos expresa una condición. Estudiando con ahínco se logran las metas, donde el verbo principal es se logran las metas. ¿Y cómo se va a lograr esa meta? Estudiando con ahínco, es decir, que esta condición que se expresa en el gerundio es previa a el logro de las metas. Y aquí hemos visto entonces eh, en estas oraciones, hemos visto cómo aparece el gerundio ya estableciendo un valor de anterioridad con respecto al verbo de la oración principal y uno donde se establece una relación de simultaneidad. Este es el gerundio entonces en su función de adverbio. Ahora también el gerundio forma las perífrasis verbales de gerundio uniendo un verbo auxiliar en forma conjugada uniéndose él a un verbo auxiliar en forma conjugada. Aquí, sigo pensando con el verbo seguir y el gerundio de el verbo pensar. Sigo pensando en ese libro que tanto me gusta. Nos indica que la acción de seguir pensando viene ya de un tiempo, ¿verdad? Anterior y continúa, sigo pensando. En el segundo ejemplo, ellos continúan realizando sus labores. Aquí el verbo auxiliar conjugado es continuar, ellos continúan y se agrega el gerundio, continúan realizando sus labores. El tercer ejemplo, está empezando a gustarme el clima. Aquí es con el verbo estar, ¿ok? También nos habla de una continuidad. Acabé sentándome en el último puesto. Aquí con el verbo acabar y el gerundio de sentarse. Perdón, el gerundio de sentar, sí, sentarse. Acabé sentándome en el último puesto. Llevo del verbo llevar, ¿verdad? Estudiando muchos años este tema. Todos los matices que nos da es un matiz de continuidad en el tiempo. Con el verbo venir, venimos caminando desde esta mañana. Y con el verbo andar, todo el día Maribel anda cantando. Y aquí entonces hemos visto cómo el gerundio forma la perífrasis verbal de gerundio uniéndose a un verbo auxiliar
que está conjugado. Ahora vamos a este punto que tal vez es el punto focal de por qué surge este video del gerundio. El llamado gerundio de posterioridad, que según las reglas de la gramática del español es incorrecto. Y vamos a ver este ejemplo. Pero primero, este gerundio de posterioridad coloca en la oración la acción del gerundio posterior a la acción del verbo principal. Por eso se le dice gerundio de posterioridad. Veamos este ejemplo. José fue a caminar encontrándose a un amigo en el trayecto. Aquí la expresión del verbo principal es esta perífrasis de infinitivo. Fue a caminar, encontrándose. Aquí se utiliza el verbo encontrar en gerundio, pero la acción de fue a caminar es primero y el encontrarse a un amigo en el trayecto es posterior. En este caso es incorrecto el uso del gerundio. ¿Cómo se resuelve? Es muy sencillo. José fue a caminar y encontró a un amigo en el trayecto. Y utilizando en este caso el verbo encontrar en conjugado, ¿verdad? Y agregando este nexo y, hemos resuelto este problema y aquí la redacción está adecuada. Vamos a ver el segundo ejemplo. El delincuente asaltó el banco siendo capturado horas después. Este tipo de expresión, de redacción, de uso del gerundio es muy frecuente cuando se narran hechos de sucesos y se ve mucho en los noticieros digitales ahora. Ahora que prácticamente la prensa escrita ya no está difundida como antes, pero sí a través de los noticieros digitales podemos ver muchas veces este tipo de uso del gerundio de posterioridad para relatar un hecho. ¿Cómo se resuelve? Bueno, de esta manera. El delincuente asaltó el banco, pero fue capturado horas después. Aquí se utiliza, ¿ok? La perífrasis con el verbo ser y el participio pasado de capturar. Y no se utiliza gerundio y si la expresión fue capturado horas después. Entonces, aquí mi recomendación es que siempre cuando utilicemos el gerundio para escribir, pues estemos bien atentos a si la acción que está expresada en el gerundio es anterior o simultánea con el verbo de la oración principal. Con el verbo principal. Si es posterior, estamos ante un uso inadecuado del gerundio. Como hemos visto, el gerundio es una palabra, una forma no personal del verbo que se emplea muchísimo a la hora, no solamente de escribir, sino a la hora de hablar. Creo que está presente en nuestra comunicación cotidiana. A la hora de escribir, debemos estar atentos a si este gerundio que estamos empleando, su acción está anterior o simultánea con la oración, con el verbo principal, está correcto. Si es de posterioridad, como lo expliqué en los dos ejemplos anteriores, su uso es incorrecto desde el punto de vista de la formalidad de la redacción de textos académicos, publicitarios, noticiosos, en fin. Te dejo este video, ojalá te sea de mucha utilidad y cualquier comentario, pues, para mí es muy valioso
y estaré atento para responderlos. Si te es útil este contenido, bueno, dale me gusta. Te invito a seguirme también por mi cuenta de Instagram, @tu profesora _de_español, para continuar brindándote mis conocimientos en la redacción gramática y ortografía del español, así como contenidos referidos a la comprensión lectora y a la historia de nuestro hermoso idioma. Soy María Vargas, asesora de redacción y estilo. Muchas gracias por tu atención y nos contactaremos en la próxima oportunidad.